Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de reflexión en su curso propedéutico. Yo soy el licenciado Vladimir Alberto Mengíbar, docente a tiempo completo de la Escuela de Psicología. Ya tenemos más de 13 años de trabajar en la Matías Delgado, siempre pues en la parte de la docencia y en ese caso pues también en la coordinación de proyección social de la universidad. En ese caso también de la red, ¿verdad? De proyección social de la universidad. Bueno, vamos a empezar, visto de que ya es la hora, ya esperamos, bueno, algunos minutos, ¿verdad? A algunos de ustedes, tal vez, que no ha podido conectarse. Igual el video va a estar disponible para los que en este momento no puedan hacerlo. También las indicaciones de esta exposición, ahí va a ser abierto un foro para recoger las principales impresiones que ustedes tengan de esta exposición y sobre todo en la última parte, porque en la última parte tocamos algunos aspectos que hay que comentar. Les voy a pedir también su opinión en el foro sobre este tema. Bien, hoy nos toca abordar un poco de la importancia del pensamiento crítico y la psicología, en el sentido de cómo direccionamos, cómo hacemos relación y por qué es importante que los profesionales, en general los profesionales, ¿verdad? En general todas las personas deberían de incentivar, deberían de crear y de fomentar el pensamiento crítico en una sociedad, ¿verdad? Y por qué es importante que los estudiantes de psicología, nuestros futuros colegas, pues tengan esta cualidad, ¿verdad? De tener un pensamiento crítico. Para eso, pues voy a proyectarles una pequeña presentación que pues he estado preparando precisamente para poder hablar de este tema, ¿verdad? Del pensamiento crítico y la psicología. Ok, voy a compartir mi pantalla en este momento para poder empezar nuestra reflexión. Ok, bueno, sí, hablamos de pensamiento crítico, hablamos de cómo esta variable, cómo esta competencia, ¿verdad? Esta capacidad deberían de tenerla, bueno, todas las personas, decimos al inicio, pero hablamos de ella principalmente porque nos parece coherente, nos parece importante que nuestros estudiantes puedan generar, ¿verdad? Puedan crear eh, estas cualidades de pensamiento crítico, ¿verdad? Dentro de la psicología. Muy bien, empecemos. Entonces, introduciendo un poco la temática, quisiéramos hacer énfasis en una cosa. La relación estrecha que existe entre los modelos educativos y el pensamiento crítico. O sea, creo que toda sociedad, toda, todo país, si quiere verdaderamente avanzar, si quiere verdaderamente incursionar eh, en la modernidad, estamos hablando pues de todas las potencias que existen y también pues nuestro país que es un país considerado en vías de desarrollo, pues un compromiso de la universidad, pero también un compromiso de la educación en general, de los sistemas educativos, es precisamente preparar a su gente para poder poseer criterios de lectura, de pensamiento, de ¿cómo se llama? De criterios que puedan ayudarles a los seres humanos a moverse de una manera más dinámica, más crítica, más analítica en las sociedades en que estos viven, ¿verdad? Eh, Fomentar la autonomía del ser humano, fomentar el pensamiento crítico, fomentar el análisis. Es una expectativa social, ¿verdad? Que toda persona en un sistema en un sistema moderno de una república
de una democracia pensada como una democracia, pues debería de fomentar, ¿verdad? No solamente a los profesionales, pero con mucha mayor razón, los profesionales, los que se forman dentro de la universidad, tendrían que ser capacitados o motivados hacia la producción, hacia el fomento de este tipo de pensamiento, el pensamiento crítico. ¿Verdad? Como decimos aquí en la introducción, pues esta autonomía, la libertad, ¿verdad? Que tanto nos hablan de la libertad, nos hablan de autonomía, nos hablan de democracia, nos hablan de ejercicio de nuestros derechos, pues este tipo de cualidades que acabamos de mencionar solamente van a ser posibles y van a ser realizables en la medida en que los ciudadanos de estas democracias, de estos sistemas democráticos, ¿verdad? Puedan ejercer esa capacidad de enfrentar problemas nuevos, de resolver los problemas, de crear fuentes de saber, ¿verdad? De tener un compromiso ético, de tener un compromiso real con las sociedades donde viven, ¿verdad? Y esto solo se puede lograr a través de eso que llamamos nosotros pensamiento crítico, a través de una lectura crítica de la realidad, a través de una lectura comprometida con la realidad, ¿verdad? No podemos seguir pensando que la realidad es una y es la que nos hablan, por ejemplo, los medios de comunicación todos los días. Las que nos lanzan los periódicos, las que nos lanzan los análisis, las que nos lanzan, ¿cómo se llama? Los noticieros, ¿no? O los grandes analistas. ¿No? Sí, obviamente puede ser reflejo de alguna parte de la realidad que se vive, pero la realidad es mucho más compleja. La realidad es mucho más profunda. Y es allí donde nosotros queremos que los ciudadanos, ¿verdad? Incursionen con sus análisis de tal manera que puedan ser críticos ante las noticias, ante los modelos educativos, ante los modelos o las decisiones, ¿verdad? Gubernamentales o no gubernamentales, globales, extranjeras, etcétera, etcétera. ¿Mm? O sea, la libertad verdadera de la democracia solo pueden ser ejercidas en un país si existen ciudadanos preparados para hacerlo. De lo contrario, cualquier modelo que venga, de cualquier índole, derecha, izquierda, centro, eh, monárquico, religioso, teocéntrico, etcétera, etcétera, van a encontrar un campo bastante eh, idóneo para poder gobernar y poder decidir por los ciudadanos. Y por lo tanto, pues traer consecuencias nefastas para los derechos humanos, como lo vemos muchas veces en las noticias, como lo vemos en otros países. Ok, en nuestra América Latina, los modelos educativos siempre han perseguido, así también a nuestra historia, ¿verdad? Y venimos, en América Latina venimos de una historia plagada de dictaduras militares, ¿verdad? De ejercicios corruptos del poder, de sistemas democráticos que deberían de reflejar, ¿verdad? Los valores de la democracia, la participación ciudadana, la igualdad. Pero pues, lastimosamente todavía estamos luchando por eso. Y no es que a un país en el globo lo haya logrado, o sea, todavía estamos en eso. Hay países en este planeta pues que están muy cercanos a esos ideales, ¿verdad? Por el nivel de igualdad que viven sus ciudadanos, por el nivel también de derechos que viven sus seres humanos, sus ciudadanos, ¿verdad? Los que viven en ese país. Pero nosotros, siendo un tercer mundo, ¿verdad? Siendo una república nueva, también haber sido dominado, ¿verdad? Por un colonialismo y por un montón de fenómenos sociales, pues nos vemos en la necesidad, ¿verdad? De que nuestros sistemas educativos persigan ideales alineados en el sentido de compartimos una misma
experiencia histórica. Esta pedagogía que está en los sistemas educativos latinoamericanos han perseguido desde hace años, por ejemplo, la educación o los sistemas educativos vistos como instrumentos de liberación política y social. ¿Qué significa eso? Significa que los sistemas educativos buscan y deberían de buscar la libertad, la autonomía, la lectura de la realidad, crítica de la realidad. Si esto no lo hace un sistema, pues entonces un sistema educativo, pues entonces no está cumpliendo con su objetivo, y es el hecho de educar. Educación significa pues crear herramientas para que las personas sean autónomas, pues sepan vivir en comunidad, practiquen valores, ¿verdad? Entonces uno de los instrumentos de la liberación política y social es la educación de los seres que viven en un país, que viven en una región. La formación integral del ser humano como meta y contribución de la escuela a dicha liberación. O sea, son estos sistemas los que contribuyen a esta liberación, abriendo las conciencias, creando herramientas para que puedan leer la realidad, para que seamos menos consumistas, para que seamos más críticos, para que seamos una sociedad más activa en cuanto a la creación y a la vivencia de los valores. Un tercer objetivo, digamos, de la pedagogía latinoamericana es el desarrollo de la razón o el pensamiento como tarea central de la escuela. O sea, promover la lectura, la razón, el pensamiento, para así, pues, de ende, si esta persona es pensante, es consciente, lee la realidad, pues, de una u otra cierto modo, va a ayudar a promover el desarrollo humano y la liberación de las personas, de la liberación de la enajenación, ¿verdad? De aquellas cosas que nos atan, ¿verdad? Del demasiado consumismo, del demasiado esclavismo, del demasiado pasivismo que hay muchas veces en nuestras sociedades. Digamos que esa tendría que ser la tarea de la escuela, la tarea de la educación, la tarea de los sistemas educativos. Promover entonces esa liberación y ese desarrollo humano. Y eso no puede ser hecho o realizado si no tenemos cierto tipo de reflexión, cierto tipo de pensamiento. Definamos entonces algo que nos acomuna en esta tarde, perdón, es el hecho de el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Y no podemos no tener una imagen de un cerebro de una persona pensante, porque pues, lo primero que se nos viene a la mente es la cabeza, ¿verdad? Porque ahí está este órgano que es el principal, no solo para el funcionamiento del pensamiento, sino que también el funcionamiento de las emociones, pero obvio, dentro de la imagen popular del pensamiento, pues lo primero que se nos viene es el cerebro y la cabeza. ¿Qué es el pensamiento? Bueno, es un fenómeno psicológico. O sea, está dentro de nuestra tarea, dentro de nuestra profesión. Es un fenómeno psicológico, racional, raciocinio, pensamiento, reflexión, argumentación, todo lo que tiene que ver con esto, objetivo y externo y derivado del pensar para la solución de problemas. ¿Para qué pensamos los seres humanos? Para resolver problemas. Y sabemos que por la dominación que existe en este planeta somos los que mejor pensamos, ya sea para bien o para mal, ya sea que, que los resultados sean catastróficos o los resultados sean increíblemente buenos, ¿verdad? Sabemos de que en eso tenemos una serie de historia que nos puede fundamentar tanto en las decisiones positivas, en las decisiones catastróficas, que como raza, que como entes hemos tenido en este mundo. Entonces, el pensamiento es un producto de la psique, es un producto de la mente, ¿ya? La mente, el funcionamiento de la mente. Ok. El pensamiento es la actividad y creación de esto, precisamente, de la mente, ¿verdad? Es una existencia mediante cual la actividad se relaciona a una producción y es el intelecto, lo intelectual, el intelecto, el pensar nos lleva hacia una actividad intelectual, ¿no? O sea, ustedes, queridos futuros colegas, están entrando en esta visión.
sea, la producción, el hecho de estudiar psicología, el hecho de ser profesionales, los lleva a una tarea y esa tarea es la del intelecto, intelectual. ¿Mm? Ser intelectuales, saber pensar. Esa es nuestra tarea como psicólogos, saber pensar. ¿Mm? Ok, tenemos un montón de tipos de pensamiento. En la literatura hay un montón de definiciones. Yo traigo aquí a colación algunas de los tipos del tipo de pensamiento inductivo, cuando estudia de lo particular a lo general, el convergente, la elección de alternativas que convergen en un fenómeno, el deductivo va de lo general a lo particular, el divergente crea otro tipo de alternativas, hasta una película hay, ¿verdad?, sobre divergencia, cuando las personas crean alternativas a aquellas realidades que ya han sido establecidas, pero viene esta persona y piensa de manera diferente, crea otras alternativas. Creativo, el pensamiento creativo, que da a la innovación, que da al descubrimiento, ¿verdad?, de tantas cosas. Pero a nosotros nos toca esta mañana hablar del pensamiento crítico. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes lo hacen? ¿Cuáles son las cualidades de las personas que generan o realizan el pensamiento crítico? Bueno, en primer lugar, para aproximarnos a una definición, quisiera presentarles tres aproximaciones de lo que es el concepto de pensamiento crítico. Aquí tenemos a Bermas, Marie, Franz Daniel, que nos hablan sobre la producción de tres aproximaciones a la definición de pensamiento crítico. ¿Cómo pueden entenderse este tipo de pensamientos? ¿Qué es un pensamiento crítico? Bueno, el pensamiento crítico puede ser entendido como producto, como resultado de una serie de acciones, de una serie de operaciones de la mente. Entonces, como producto, como práctica, como algo que se realiza, se hace para un objetivo específico, o veremos en la tercera alternativa como praxis. Este es un concepto marxista de Marx, como praxis. Ya vamos a hablar de eso. ¿Y qué significa praxis? Y que no es lo mismo que la práctica, ¿verdad? Algunos dicen, praxis significa que sos práctico. No. En la concepción marxista de praxis es una acción totalmente diferente a la práctica mera y propia. Como producto, el pensamiento crítico visto como producto, en cuanto a que, si yo pienso que el pensamiento crítico es solo tengo que generarlo para algo funcional, para hacer algo en definitivo, como producto, como resultado de la educación, entonces voy a pensar que su desarrollo es una técnica que los estudiantes, que las personas en general de una sociedad tienen que aprender para mantener el control, ¿verdad? El control de su entorno, el control de la sociedad, el control de su entorno social, de su familia, de lo que pasa a su alrededor, ¿verdad? Una retórica es el arte de convencer, o sea, lo utilizo para convencer, lo utilizo para manipular, lo utilizo para aplicarlo en modo mecánico, ¿verdad? Basta tener competencias cognitivas, saber tener recetas para razonar, ¿verdad? Y entonces lo aplico a un cierto tipo de problema y trato de solucionarlo de esta manera, ¿verdad? Entonces su propósito es lograr objetivos bien encaminado hacia la producción, o sea, es el resultado de esquemas, es el resultado de tácticas que el maestro tiene que poner en el estudiante y su objetivo es precisamente solucionar problemas, pero como técnica. Ahí vamos a ver que aquí es difícil, por ejemplo, una de las cualidades del pensamiento crítico es generar saberes nuevos. Ok, si vemos el pensamiento crítico solo como un producto, va a ser difícil que pensemos que este pensamiento nos va a ayudar a generar nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos pensamientos, y por lo tanto nuevos saberes. ¿Por qué? Porque se va a limitar solo a ser puesto en práctica, ¿verdad? Estímulo, respuesta, lo pongo en práctica y obtengo los resultados que yo quiero. Como práctica, bueno, implica o requiere la comprensión del entorno, comprendo lo que está en mi entorno, ¿verdad? Escribo lo que yo pienso, lo que yo leo de la realidad, ¿verdad? Acepto sin cuestionar los diferentes aspectos de la realidad.
¿verdad? Lo interpreto, lo leo, ¿verdad? Y bueno, veo también las distintas contribuciones que la ciencia hacen ante tal fenómeno, trato de leerlo desde este punto de vista. Entonces, como práctica es, educo a las personas, educo a los seres humanos solo para que lo hagan, para que lo pongan en práctica, ¿verdad? ¿Y eso para qué? Para que lean los problemas de su entorno, lo pongan en práctica, lo realicen, pero al final, como decíamos antes, no hay una producción nueva. Vamos al concepto marxista de praxis. Praxis, decía Marx, la praxis es aquel quehacer, aquella actividad que realizan los seres humanos, pero iluminados por una teoría. O sea, la práctica en sí está iluminada por un conocimiento, ¿verdad? Entonces no se mete solo en práctica cosas así eh, al casacho, solo por hacerlas. Ah, vamos a ver cómo sembramos este árbol, ¿verdad? Vamos a hacer el hoyo, vamos a meter la semilla. La praxis es algo diferente, requiere toda una concepción teórica, o sea, el árbol de qué es, el terreno de qué es, la acción de germinar, de plantar un árbol, cómo debería de ser. Toda esta práctica viene iluminada por el contexto conceptual, por teorías, por ideologías, viene iluminada. Y entonces el ser humano se dedica a realizar actividades que están planificadas, que fueron pensadas, que están coordinadas con el pensamiento, con el ser en sí, con el ser pensante. Entonces, esto tendría que ser un ideal, ¿verdad? Como praxis, o sea, su desarrollo se realiza por el desarrollo de una conciencia crítica, orientada hacia la libertad, la emancipación, la autonomía de la persona y de la comunidad, del grupo también, porque también el pensamiento crítico busca ser social, ¿verdad? Ser comunidad. Con el propósito del pensamiento crítico tendría que ser puesto en acto con el propósito del mejoramiento de la experiencia individual y social. O sea, mejorar la experiencia, siendo dialógico, comunicando, ¿verdad? Cooperando, antes de ser competitivo. A nosotros desde pequeños nos han inculcado la competencia, competir con el otro. No, si seguimos compitiendo nos vamos a acabar el planeta. Tenemos que saber cooperar. Suponiendo además de saber hacer y saber decir, un saber vivir juntos, teoría y práctica en la praxis viven juntos. No solo la práctica, sino también la teoría. Entonces, corresponde a una concepción socioconstructivista de la educación. No podemos construir criticidad si no es en comunidad. No podemos construir mejores países si no es a través de la comunidad. ¿Cuál es el problema de los salvadoreños por el cual no construyen comunidad? ¿Por qué tenemos una sociedad tan conflictiva en El Salvador? Freud nos lo va a decir, ¿verdad? Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. El problema es de convivencia. No sabemos convivir. Y eso es porque también tenemos entornos educativos que no nos unen, que nos separan, clasistas, ¿verdad? Divididos, pobres, clase media, ricos. O sea, parece ser que no fuese así, pero es así. Los salvadoreños no sabemos convivir entre nosotros. Vean el tráfico, vean los problemas sociales que tenemos. No tenemos una buena convivencia. Entonces, como praxis significa que el ser humano, cuando realiza el pensamiento crítico, hace que este pensamiento mejore sus condiciones de vida. Principalmente para eso queremos que ustedes tengan un pensamiento crítico. No pueden entrar a la universidad pensando de la misma manera que pensaron antes, creyendo en todo lo que les dicen allá afuera, los medios de comunicación, los políticos, los religiosos, etcétera, etcétera. Hay que implementar un pensamiento crítico sobre todo lo que nos dicen, incluso sobre lo que le dirán sus profesores de ahora en adelante. Algunas definiciones entonces de pensamiento crítico. Vamos con John Dewey, un gran pedagogo, ¿verdad? Norteamericano, ¿sí? Psicólogo también. Él dice que el pensamiento crítico es la consideración activa, persistente y cuidadosa de una creencia
o forma supuesta de conocimiento a la luz de los fundamentos que la apoyan y de las conclusiones hacia quien las tiende. O sea, ¿qué es lo que nos está queriendo decir John Dewey? Es pensamiento crítico o hace o realiza la persona un pensamiento crítico cuando sabe justificar alguna creencia o algún dato que él tiene a la luz de los conocimientos que posee, lo fundamenta en lo que posee. No solamente dice, por ejemplo, es que la democracia es el mejor modelo para los países del mundo. ¿Cómo lo justificas? ¿Quién te lo dijo? Si esa es una creencia, si eso es verdaderamente lo que tú expones, es una afirmación, ¿quién te lo dijo? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Cómo puedes justificar esa idea tuya? El pensamiento crítico trata de llevar ese conocimiento a la luz, fundamentándolo. Ok. Paul y otros proponen que el pensamiento crítico es el proceso intelectual disciplinado, porque obvio, para tener un pensamiento crítico tenemos que ejercitarlo, tener mucho ejercicio, leer, conocer, no solamente leer lo que a mí me conviene o la lectura que siempre he creído, saber o conocer otro punto de vista. Intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar de manera activa y diestra. ¿Qué? La información reunida o generada por la experiencia, por la reflexión, por tu razonamiento, por tu comunicación. ¿Para qué? Para que este conocimiento te guíe hacia la creencia, si es que quieres creer, o a la acción misma. ¿Cuál es el problema de esta sociedad? Que muchas veces muchos de los que actúan en esta sociedad solo repiten. Solo repiten lo que les dicen. ¿Quiénes? Sus padres, lo que les dicen sus mentores, sus autoridades, sus líderes. Algunos dicen, sí, es que yo soy de derecha, yo soy de izquierda. Es lo mejor. ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo puedes conceptualizarlo? Yo soy de centro. Yo soy sin ideología. ¿Cómo puedes analizar esto? ¿Cómo puedes evaluarlo? ¿Cuáles son tus fundamentos para llevar a esto? ¿La información que has reunido es pertinente? ¿Justifica? ¿O simplemente estás repitiendo lo que otros dicen? ¿O simplemente estás diciendo lo que otros dirían? ¿Ves? El pensamiento crítico te ayuda a fundamentar en lo que tú crees, tu ideología, tus creencias, incluso religiosas. Es que yo soy católico, ¿por qué? ¿Cuál es tu fundamento? ¿De dónde viene? Yo creo en Dios, ¿por qué? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es el análisis? Yo soy ateo, no creo en Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Qué te fundamenta? Tu información recogida te lleva a justificar esto. No, es que así es y no sé qué. Entonces, es más corazonada, es más pasión, es más porque así te han criado. Pero verdaderamente cuando tratamos de justificar el por qué, no encuentras las razones. ¿Qué significa eso? ¿Eres una persona crítica? ¿Tienes un pensamiento crítico? No. Andas repitiendo simplemente lo que te han dicho. Y en la universidad necesitamos ser críticos. Necesitamos también personas en esta sociedad críticas y analíticas. Ok, ¿para qué sirve el pensamiento crítico? ¿Por qué me puede beneficiar a mí que estoy entrando a la universidad? ¿Por qué me están hablando de esto? ¿Por qué necesitan que yo sea crítico? Bueno, para producir conocimiento. Usted no viene solo a recibir conocimiento a la universidad. Usted viene a crear conocimiento. Si no, la ciencia no avanza, si no, la filosofía no avanza, si no, los seres humanos no avanzamos si no producimos conocimiento. Tomar decisiones, ya la tomaron algunos. ¿En qué se basaron para tomar decisiones? ¿Será que su elección ha sido crítica? Han considerado la información que tienen, la analizaron, tomaron sus conclusiones, llegaron a una solución.
El pensamiento crítico nos ayuda a tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Desde la menos relevante hasta la más importante. ¿Para qué me ayuda el pensamiento crítico? Para comunicarme en modo significativo, en modo funcional. Para comunicar lo que yo siento, lo que yo vivo. Importante para el psicólogo comunicar, ¿no? Con el paciente, con las personas. Y de esa manera también entender la comunicación que viene de otras personas. Procesar en modo mejor la información. Si tengo un pensamiento crítico, voy a procesar, voy a recibir la información y no la voy a creer solo porque sí lo dice tal o porque lo dice fulano, ¿no? Sino que voy a procesar esa información. Ver cuáles los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles de esa información para solucionar problemas. El pensamiento crítico nos ayuda a solucionar problemas. Crecer en la solución de problemas. Y obviamente todo esto nos ayuda a lo último. ¿Para qué el pensamiento crítico? Para que no nos engañe. Todos los días están tratando de engañarnos. Están tratando de meternos, darnos información. ¿Quiénes? Los medios, la publicidad, los políticos, los religiosos. Algunos religiosos. Yo no digo que no todos busquen el bien, ¿verdad? En su propia intención. Pero están tratando de engañarnos. Las instituciones. Con eso no quiero que ustedes piensen que todo es un complot, ¿verdad? Y todo es una teoría de la catástrofe, ¿no? O sea, seguramente algunos buscan el bien de las personas. Pero igual, no dejarse engañar significa crear estas bases de criterios de análisis para poder entender qué información me sirve, con cuál me quedo y con cuál no, cuál mensaje acepto y cuál no. O incluso, cuál rechazo y produzco un pensamiento nuevo, lo que se llama creatividad, que viene del pensamiento crítico. Ok, ¿cómo mejoro mi pensamiento crítico? ¿Cómo hago para que no me engañen? ¿Cómo hago para ser más crítico? Bueno, se aprende. Desde el inicio de la presentación les vengo hablando del sistema educativo. ¿Por qué? Porque la educación nos enseña. Y porque manejar el pensamiento crítico se aprende. A través de los ciclos del aprendizaje auténtico. Para tener un aprendizaje significativo y auténtico, ¿cuál es el aprendizaje significativo y auténtico? Son aquellas cosas, va a decir Ausubel, cuando habla del aprendizaje significativo, aquellas cosas que viven en mí. Cuando tengo un aprendizaje significativo, aquello que recuerdo, aquello que pongo en práctica, aquello que me sirve, aquello que me hace mejor ser humano, aquello que me ayuda a solucionar problemas también, porque es funcional. Ok. El aprendizaje auténtico es aquel que es significativo para la persona. Y la única forma de mejorar mi pensamiento crítico es haciendo ejercicios para mejorar. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo lo tenés que aprender a ser crítico? Una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es la duda. Desde pequeño nos han enseñado a creer. Pues aquí en la universidad es al contrario. No te vamos a enseñar a creer, te vamos a enseñar a dudar. Como hace la filosofía, dudar. Voy a dudar de todo, decía por ahí Descartes, ¿no? Voy a dudar de todo. Lo único que no puedo dudar es de mi pensamiento. ¿Por qué? Porque mi pensamiento me trasciende. Mis sensaciones me trascienden. Hay que dudar, entonces. Toma un pedazo de papel, de periódico, o ahora ya no se lee el periódico en papel, ¿verdad? Sino que también en forma virtual. Entonces, si no lo tienes, pues clica, lee un artículo, trata de descifrar la información. ¿Qué me ha querido decir en este artículo? ¿Qué quieren que yo haga a través de este artículo? ¿A quiénes quieren exponer en este artículo? Ok, es importante.
De esta manera estamos haciendo ejercicios para ser más críticos. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene o que fomenta el pensamiento crítico? Veamos algunas. Robert Ernest asume que los pensadores críticos ideales están dispuestos a preocuparse que sus creencias sean verdaderas. Eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Las cosas que decimos, las cosas que pensamos, ¿son verdaderas? ¿Tienen fundamento o no lo tienen? Busquémoslas. Esto a veces a algunos les trae en crisis, porque se han aferrado mucho a sus creencias. Y a veces hay que dudar y hay que desaprender aquello que hemos creído por tantos años. Ok, estos se preocupan de la solidez de sus opiniones y decisiones. Ello implica, quiero fomentar, quiero ser un pensador crítico. ¿Qué hacen los pensadores críticos? Buscan explicaciones. No se quedan solo con la primera. Buscan hipótesis, planes, fuentes que les vengan a hablar más de ese argumento. Y estas fuentes son alternativas. No solamente me voy a quedar con lo que dice el Diario de Hoy, o lo que dice El Salvador, lo que dice la prensa gráfica, o lo que dice el Faro. Voy a buscar información alternativa. ¿Para qué? Para explorar los aportes de cada uno, ponderándolos, poniéndolos en una balanza, hacia dónde voy, ¿no? Y en función de los apoyos conceptuales o empíricos, de lo real, ¿será que de verdad están mostrándome la realidad? Que ofrezcan mantenerse abierto, aunque crítico frente a ellos. B, ¿qué hacen los pensadores críticos? Asumen una posición, pero hasta que el punto esté justificado por la información disponible. No voy a decir, sí, entonces, ¿verdad? Sí, el mal de ojo existe. Voy a asumir esta realidad hasta que esté justificado por la información que yo he recolectado. Mientras tanto, voy a esperar y voy a ser bastante cauteloso para emitir mi juicio, ¿verdad? Si no dispone de evidencia en apoyo de su punto de vista, entonces, ¿qué hacen estas personas? Tienen la posibilidad de adoptar una posición mejor fundada o bien hacer evidente otros fundamentos que sostienen la posición adoptada contrariamente o igual por políticos, ideológicos, religiosos, estéticos, etc. ¿Qué más tiene? ¿Qué características tiene un pensador crítico? Está bien informado, lee, ve los noticieros, lee, conoce, ¿sí? Está actualizado con respecto al conocimiento de su propio campo. Cuando una persona, por ejemplo, viene y habla de algo que no conoce, ¿cómo se llama eso? Se llama falacia. Y aquí en El Salvador hay muchos que son falaces. Vemos, por ejemplo, a un médico que opina de psicología. Vemos a un psicólogo que opina de medicina. Vemos a un arquitecto que quiere opinar de psicología. Pero esa no es tu rama, no son tus conocimientos. O sea, como dicen, ¿verdad? Como dice aquel dicho, zapatero a tus zapatos. Te lo puedo exponer como persona, lo que yo creo, pero eso no significa que sea la verdad, lo que yo pienso. Pero un pensador crítico pues, se va a informar. Va a ver noticias, lee el periódico, lee los cotidianos internacionales e internacionales, y nacionales e internacionales, ¿verdad? Se informa. Ustedes ven periódicos, perdón, leen periódicos, ven noticieros, leen, se informan. Solo por una fuente, o leen más. Ven análisis en la televisión. Esa es una actitud que tiene que ir cambiando. Yo no me puedo estar ahí solo viendo series, anime, por ejemplo, ¿no? Visto de que es una de las tendencias. Está bien de vez en cuando. O jugando PlayStation. O sea, mi actitud tiene que cambiar. Tengo que preocuparme por mi entorno. Estoy por empezar y quiero ser profesional. El profesional tiene un criterio. Si la gente espera nuestra lectura profesional de las cosas. ¿Ok?
Tomar en cuenta otros puntos de vista aparte del propio nos cuesta, principalmente si somos ideológicamente cerrados, religiosamente cerrados. Nos cuesta considerar de que existe otro tipo de pensamiento. Un pensador crítico oye también incluso a la persona que no piensa como él. Otra característica que tienen los pensadores críticos son que son preocupados por la justicia. ¿Qué significa? Un pensador crítico presenta honestamente su posición e igualmente la de los demás. No las manipula. Una presentación honesta significa ser evidentes y públicas las propias subjetividades, o sea, sus propias creencias. Temo que, creo que, para mí es así. Revelando los fundamentos y bases de las propias convicciones. ¿Ok? Muchas veces las personas confunden sus creencias con la realidad. Entonces piensan de que la realidad pertenece a sus creencias y la realidad tiene que ser modelada de acuerdo a sus convicciones. Cuidado. Al menos la república y la democracia no persiguen este objetivo. La república y la democracia persiguen la pluralidad de los pensamientos y las recoge y las tolera. De lo contrario, estuviéramos en una dictadura de cualquier índole. Ok, ¿qué más hacen? Tienen claridad de lo que se dice, escriben o comunican utilizando un lenguaje lo más preciso posible. Comunican de manera clara. B, mantienen siempre la atención sobre la pregunta o la conclusión del argumento, no se pierden utilizando varios argumentos, se van de aquí, se van de allá, no tratan de enfocarse. Buscan razones y hacen evidente las propias razones. Toman en cuenta la situación total, consideran las diversidades, variables, factores y componentes que la componen. Están conscientes de las propias creencias básicas y de la forma en que éstas pueden intervenir en la formación o en la posición que uno adopta. Cada uno de nosotros tiene creencias, tiene valores, y a veces estos valores pueden interferir con la lectura de nuestra realidad. Atención a eso, los psicólogos. Y eso lo decimos constantemente en la carrera. Por ejemplo, no podemos tener un psicólogo fanático de cualquier índole, religiosa o políticamente. Imagínese usted como psicólogo estoy hablando de la clínica, tenga que tratar con una persona que es de derecha y usted es de izquierda. Si usted no utiliza el pensamiento crítico, no está abierto a escuchar, no puede atender a esa persona porque usted es fanático. Y el psicólogo no se pone su creencia delante del paciente. Escucha, oye, interviene, pero de manera no directiva y a veces directiva. ¿Ok? Esta variable es importante conocerse. ¿Qué habilidades tiene un pensador crítico? Veamos algunas habilidades según Eisenberg, Berkowitz, Ruth y Ennis. Veamos qué dice Berkowitz y Eisenberg. Dicen que las habilidades de una persona crítica, de alguien que utiliza el pensamiento crítico, define la tarea, trata de definir la tarea, la define, la mete a luz, se enfoca. Tiene estrategias de búsqueda de información, trata de buscar información. ¿Dónde? En la bibliografía, lectura, bibliotecas, medios de comunicación, revistas, artículos, ¿verdad? Localiza y accede a la información, la localiza, sabe cómo focalizar esa información, la usa, el uso de la información. Sintetiza esa información, la evalúa, esa información. Según Ruth, interpreta esa información, interpreta la realidad, la analiza esa realidad, la evalúa, hace una lectura inferencial de esa realidad, trata de hacer una interpretación analítica de acuerdo a la realidad, historia y los acontecimientos, la explana, la extiende esa información, trata de encontrarle cada uno de los fondos de lo que hay detrás de esa información, se autorregula esa información, de tal manera de que no vaya a chocar con las creencias que él tiene, trata de ser objetivo. Ennis dice que las habilidades de un pensador crítico es que clasifica la información básica y la que es clasificación avanzada. Conocimientos previos básicos, conocimientos avanzados.
Fundamentos para la toma de decisiones. Fundamenta sus decisiones con información. Inferencia, nuevamente, miren, lee, interpreta la realidad, pero con base a constructos, en base a fundamentos. Integra esa información, existen suposiciones, lee las suposiciones de esa información y pone en acto habilidades críticas auxiliares que pueden servirle para leer esa información. Una de las cosas que tiene que hacer una persona que tiene que fundamentar y tiene que realizar el pensamiento crítico es aprender a leer y aprender a escribir. Y eso nos compete a todos, psicólogos, futuros psicólogos. Tienen que leer, tienen que aprender a leer. Una lectura crítica del texto, del contexto, del mensaje, del trasfondo que está en una lectura. La enseñanza del pensamiento crítico a través de la escritura tiene como propósito final un lector crítico. Es decir, alguien que no acepta de primeras a primeras solo porque están escritas formalmente. Ah, porque lo escribe el diario de... Ah, porque lo escribió Paulo Coelho en aquel libro, entonces ya es la realidad. No. Un lector crítico considera los temas desde diversas perspectivas, desde diversos puntos de vista. ¿Qué me querrá decir el autor de este libro cuando dice esto? ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué se fundamenta este autor? ¿Qué me querrá decir este periodista con este artículo? ¿Hacia dónde quiere que vaya mi opinión? ¿Quiere guiar mi opinión? ¿Quiere inculcar mi opinión? ¿Quiere suplantar? ¿Quiere que su opinión sea la de él? Que si yo también la comparta, que sea la mía. Ok. Un lector crítico está de acuerdo y en desacuerdo a la vez con un texto. Puede encontrar puntos de decir, en esto estoy de acuerdo, en esto no. Un lector crítico. Hasta que finalmente se encuentra en condiciones de adoptar una postura al respecto. Tengo suficiente información para decir que esta es mi opinión. Un buen lector no es quien solamente puede descifrar un texto y aprenderlo, sino aquel que capta los fundamentos de la comunicación. ¿Qué pretende el autor del libro comunicar? Sus propósitos. Sus propósitos que pueden ser entendidos rápidamente, pero también los propósitos súbdolos, ¿verdad? Un escritor te puede dejar bien claro qué es lo que pretende con una lectura, hacerte leer algo. Pero también hay ¿cómo se llama? Hay propósitos inconfesados, oscuros para algunos, no siempre, ¿verdad? Escondidos. Entonces hay que saber entenderlos. Los pros y los contras que tendrían para aceptar sus términos. Ok, ¿qué más tienen las competencias lectoras? Versatilidad en el vocabulario. Es necesario conocer el vocabulario. Que el lector pueda sustituir términos, encontrar sinónimos en el texto para lograr una mejor comprensión. Saber, conocer palabras, conocer el lenguaje, en este caso el español, ¿no? Algunos quieren hablar inglés, pero ni siquiera el español manejan bien. Términos, sinónimos, ¿no? Adjetivos. Comprensión superior, por la cual el lector es capaz de predecir con cierta velocidad cuál será la próxima palabra, o qué es lo que el autor del libro, el autor del mensaje quiere. Y a veces sucede, ¿no? Que está hablando y dice, va a decir esto. ¿Por qué? Porque una persona crítica sabe por dónde va el mensaje, hacia dónde quiere ir, qué es lo que quiere enunciar, qué es lo que quiere provocar en las personas. Y no estoy hablando solo de la comunicación oral o escrita, estoy hablando también de los gestos, las personas que gritan, por ejemplo, las personas que se emocionan, o una canción, o un fondo con música romántica, ¿no? O un violín que suena en el fondo, ¿no? ¿Qué pretende toda esa estrategia comunicativa? Vean las campañas políticas.
¿Qué fondo utilizan de música? ¿Qué imágenes vienen producidas? ¿Qué es lo que pretenden provocarnos dentro? Todo eso es importante. Competencia de fluidez que ayuda al lector a ver los segmentos mayores, frases, grupos de palabras, todo en conjuntos que expresan en un mismo contenido. Competencia lectora crítica que permite al lector ver la relación entre las ideas y utilizarlas en la lectura con significación y fluidez. Como les digo, esto es un ejercicio que se va adquiriendo. ¿Cómo puedo empezar yo esto? Lean. Lean textos, no solamente literatura, lean textos, lean enunciados críticos, ensayos, análisis de la realidad. Busquen leerlos. Aquellos que les presenten la realidad de una manera alternativa. Busquen los fundamentos también. No solo se vayan, lo dice Noam Chomsky, lo dice, entonces es verdad. No, traten de fundamentar lo que leen. Entonces, esa ha sido una pequeña reflexión sobre un poco el pensamiento crítico. Ahora bien, antes de terminar, y me gustaría que fuera parte del foro, que de ahora en adelante va a quedar abierto para que ustedes participen, me gustaría que ustedes leyeran estos estereotipos de la psicología. Nos contaran cuáles estereotipos también encuentran ustedes que ven en la realidad y los comentaran. O sea, para que ustedes vean y ustedes digan, esto me lo dicen, esto lo dicen también. Estereotipos, mitos, ¿verdad? Que no, los mitos son aquellas creencias que no tienen fundamento. O sea, es una creencia basada en lo mágico, en lo fantasioso. Da por supuestas las conclusiones. Y en la psicología hay muchos mitos, ¿verdad? Aquí he reunido solamente 8, pero puede ser que ustedes encuentren más. Y por eso les invito a que en el foro que van a tener, traten de comentar algunos de los mitos y estereotipos de la psicología. Yo les voy a comentar estos 8. Primero, la psicología estudia a los comportamientos anormales. Entonces, si vas al psicólogo, estás loco. ¿Cuántos hemos oído estereotipo y este mito de la psicología? ¿Verdad? O sea, que los que van al psicólogo es aquellos que están locos. ¿Es verdad? No, no solamente. O sea, la psicología puede ayudarte a descubrir tu vocación, puede ayudarte a mejorar tu relación de pareja, puede ayudarte a tomar una decisión importante. La psicología puede ayudarte también a conocerte mejor. Y eso no necesariamente caen dentro de los comportamientos anormales. Ok, eso es un estereotipo de la psicología. Y el problema con el estereotipo y mito de la psicología es que puede dañar incluso. Muchas personas quisieran ir al psicólogo, pero como esta lectura es muy fuerte, no las deja. Tenemos una persona poco crítica. 2, el psicólogo puede leer la mente. ¿Cuántas veces me han dicho a mí desde que estudiaba psicología? ¿Qué estudias? Psicología. O sea que tú ya sabes cómo piensa él. O sea que ya sabes lo que yo estoy pensando. O sea, la confusión de la ciencia con magia. Entonces tiene mucha relación, la psicología tiene relación con algo oscuro, con la magia, con el horóscopo. El psicólogo lee el horóscopo, lee el café, ¿sí? Y muchas veces dicen, es que yo sé el horóscopo, entonces yo soy psicólogo. Lamentablemente hay muchos colegas, ¿verdad? Que te dicen, ¿tú de qué signo eres? Soy no sé qué. Pues tú eres así, así, así. ¿Cómo es posible que tengamos psicólogos así? Desconfíen de esos psicólogos, por favor. Eso no es psicología, eso es magia. Y ahí no hay fundamento. En la magia no hay fundamento. En el ojo no hay fundamento. En el vudú no hay fundamento. Simplemente pensar que detrás de un rito puede haber tanta energía que pueda suplantar incluso la persona y su voluntad. Esa es superstición, no es psicología.
Cuidado con esos psicólogos charlatanes. Eso no son psicólogos. O alguno que piense que viene a estudiar psicología porque la va a utilizar en el tarot para leer el futuro y ganarse la lotería. Por favor, cambien de carrera. Esto no es para ustedes. No están donde tienen que estar. No es magia, es ciencia. ¿Ok? Yo no creo en los psicólogos. Es que nadie tiene que creer en los psicólogos. Yo no creo en los psicólogos. Yo estoy seguro de la psicología. Yo no creo. Yo estoy seguro. Yo tengo evidencia. Porque creer significa dejarse ir sin tanta prueba. Estar seguro es diferente. Yo estoy seguro que la psicología ha cambiado vidas, ha ayudado personas y ha sacado a muchas personas de sus crisis. Estoy seguro. No lo creo. Tengo evidencia. Es diferente a creer. ¿Existe el psicólogo cristiano? El psicólogo cristiano no existe. Como el psicólogo de derecha o el psicólogo de izquierda. O el psicólogo del centro, o el psicólogo musulmán, o el psicólogo judío. Judío como religión, me refiero. Yo puedo ser cristiano. Incluso el psicólogo ateo no existe. Porque cuando yo tengo un paciente, cuando tengo personas delante, se me pide que haga mis creencias a un lado y trate de acoger al ser humano como único. Hago de lado mis referencias. Viven en mí mis valores, sí, pero en ese momento tengo que olvidarme de mis creencias, porque voy a acoger a una persona con su forma de ser. Y no me importa si esa persona es atea, cristiana, derecha, izquierda, heterosexual, homosexual, trans, o sea, como sea. Tengo que aceptar al ser humano como es. Y si alguno de ustedes tiene algún problema con eso, pues empiece su terapia, jóvenes. ¿No? Porque el psicólogo es una persona abierta, abierta a recibir cualquier tipo de persona, para charlar, para ayudarle. No me voy a perder en estereotipos. Entonces, ¿el psicólogo cristiano existe? No, no existe el psicólogo cristiano. No. Porque al momento que se sienta una persona contigo, al momento que intervienes, dejas eso a un lado. Sí, hay mucha contribución en algunas religiones. ¿No? Pero lo que nosotros hacemos es ciencia, no religión. Me gustaría ser psicólogo para aconsejar a los demás. ¿Cuántas veces hemos oído eso? El psicólogo no aconseja. Hay una parte que se llama consejería, pero es muy diferente al consejo que te dan allá afuera. Mira, deberías de hacer esto. Es que deberías de hacer esto. ¿No? La psicología no es consejería. No es aconsejar a los demás. Es intervenir para que las personas tomen sus propias decisiones. Aún en la consejería. Es guiar, no aconsejar. El psicólogo no debería sentirse triste ni con problemas. Como que fuéramos santos. Es como pensar que un médico no se puede enfermar. No existe eso. Todos los psicólogos son locos. Ok. Los hay, ¿eh? Los hay. Seguramente algún grado de locura la tendremos y sin esa no podríamos avanzar, decía Pablo Freire. El psicólogo y el educador tiene que ser un poquito loco. Un poquito. Anormal, pero en el sentido de ser creativo. Ok. Pero todos los psicólogos son locos. No. Ni todos los psicólogos son sanos. Ok. Estudio psicología para resolver mis problemas. Mejor vaya a terapia. Esta carrera no es para que usted solucione problemas. Es para que usted se forme. Obviamente nosotros le pedimos que tenga un proceso psicológico, ¿verdad? Pero precisamente para que usted trate de entenderse, conocerse. Y de esa manera en el futuro, cuando usted tenga que ver con personas, tenga que tener enfrente personas, no esté proyectando sus problemas a los demás. Pero eso obviamente se logra con paciencia, ¿verdad? Pero no se viene a estudiar psicología para eso. ¿Ok? Bueno, digamos que esos son algunos estereotipos que yo encontré. Seguramente ustedes conocen más.
o les han dicho más. Ser psicólogo se muere de hambre, dicen por ahí. Eso es otro mito. Eso no está fundamentado, es otro mito. Es otro estereotipo de la carrera. Se muere de hambre, no va a encontrar trabajo. Otro estereotipo. ¿Qué más? ¿Qué otros estereotipos han conocido ustedes de la psicología? Ok, llamo entonces estrechamente al foro para que ustedes puedan participar y voy a estar muy atentos a leer cada una de sus opiniones, cada una de sus impresiones en cuanto a este tema. Me interesa. ¿Qué puedo decirles? ¿Aconsejarles? No. ¿Sugerirles? Leer. Lectura. Lectura. Lean los periódicos. Vean los noticieros. Vean análisis de la realidad. Lean libros que los lleven a profundizar sus conocimientos. Entren en contacto con la filosofía. Duden de lo que los demás les dicen. Fundamenten sus creencias. Fundamenten lo que creen. No solo digan por decir. No. Fundamenten lo que ustedes dicen. Encuentren esos fundamentos. Si no los encuentran, entonces pueden ser que ustedes estén siendo falaces. O sea, que su creencia no tenga fundamentos. Entonces hay que buscar ser críticos con ese tipo de creencias, con ese tipo de ideas. Muy bien, ha sido un placer estar con ustedes en esta reflexión. Es una reflexión. Habría que decirse mucho sobre el pensamiento crítico, cómo se forma, pero no es el objetivo. Simplemente les llamo al foro para que participen de él. ¿Ok? Y cualquier cosa, pues ahí está, donde pueden interactuar. Si tienen alguna pregunta, también pueden escribirme. Ahí tienen en el foro, pueden escribirme. Si tienen alguna también inquietud. ¿Ok? Les agradezco su atención. Espero que nos veamos más adelante. Mucho gusto y buenas tardes y buenas noches.